La historia de Daniel en la Biblia es una de fe, valentía y la protección divina de Dios. Se encuentra principalmente en el libro de Daniel, parte del Antiguo Testamento. Daniel era un joven, llevado a la cautividad en Babilonia, pero ascendió a la prominencia, debido a su fe inquebrantable en Dios. La vida temprana de Daniel, y su entrenamiento en Babilonia. La historia de Daniel comienza, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia, sitió Jerusalén, y llevó a muchos, israelitas, incluido Daniel, a la cautividad. Daniel probablemente era un adolescente en ese momento, y junto con otros jóvenes, fue elegido para un entrenamiento especial en la corte del rey debido a su inteligencia y nobleza. En Babilonia, Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, quienes más tarde fueron renombrados Sadrach, Mesac y Abed-Nego, fueron inscritos en un programa de 3 años para aprender el idioma y la cultura babilónicos. Sin embargo, la comida del rey no se alineaba con sus leyes dietéticas. Daniel solicitó comer solo verduras y beber agua, en lugar de la comida y el vino del rey. Después de 10 días, Daniel y sus amigos aparecieron más saludables que aquellos que comieron la comida real, demostrando el favor y la fidelidad de Dios. El sueño de Nabucodonosor y la sabiduría de Daniel. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Furioso, ordenó la ejecución de todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. Daniel oró a Dios por sabiduría, y Dios le reveló el sueño y su significado. Daniel explicó que el sueño del rey de una estatua gigante simbolizaba una sucesión de imperios, comenzando con Babilonia y terminando con un reino divino que duraría para siempre. Nabucodonosor quedó tan impresionado que promovió a Daniel a una alta posición en el reino, y los amigos de Daniel también recibieron roles importantes. La fe de Sadrach, Mesac y Abed-Nego. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor construyó una enorme estatua de oro, y ordenó a todos que se inclinaran ante ella. Sadrach, Mesac y Abed-Nego se negaron, manteniéndose fieles al único Dios verdadero. Como resultado, fueron arrojados a un horno ardiente. Sin embargo, Dios los protegió milagrosamente. Cuando el rey miró dentro del horno, vio no a 3, sino a 4 hombres caminando en el fuego, y el cuarto parecía un ser divino. Los 3 amigos salieron ilesos, y el rey Nabucodonosor alabó a su Dios, declarando que ningún otro Dios podía salvar de esta manera. Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6, bajo el reinado de Darío, Daniel había alcanzado una prominencia aún mayor. Su sabiduría y fidelidad lo convirtieron en un consejero de confianza. Sin embargo, algunos funcionarios se pusieron celosos y tramaron en su contra. Convencieron al rey Darío para que emitiera un decreto que establecía que cualquiera que orara a cualquier dios o hombre, excepto al rey, sería arrojado a la fosa de los leones. A pesar del decreto, Daniel continuó orando a Dios 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Cuando los enemigos de Daniel lo atraparon, lo informaron al rey, quien, a regañadientes, ordenó que Daniel fuera arrojado a la cueva de los leones. Esa noche, Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel no sufrió daño. A la mañana siguiente, el rey Darío se alegró mucho al encontrar a Daniel vivo, y alabó al Dios de Daniel como el Dios viviente, que rescata y salva. Los conspiradores, sin embargo, fueron arrojados a la fosa de los leones, y encontraron un destino trágico. Las visiones y profecías de Daniel. La segunda mitad del libro de Daniel
capítulos 7 a 12, contiene varias visiones y profecías que Daniel recibió de Dios. Estas visiones son de naturaleza apocalíptica y revelan el ascenso y la caída de imperios y el plan final de Dios para el mundo. Una de las más famosas es la visión de Daniel de las 4 bestias, que simbolizaban diferentes reinos que dominarían el mundo, pero que eventualmente serían reemplazados por el reino eterno de Dios. Otra visión incluye al anciano de días, y la venida de un Hijo del Hombre, que reinaría para siempre, que los cristianos más tarde asociaron con la venida de Jesucristo en Daniel 7. La historia de Daniel es una de fe firme, integridad y coraje ante la adversidad. Se mantuvo fiel a Dios, a pesar de las presiones de vivir en una tierra extranjera y enfrentar persecución. Su vida y los eventos milagrosos que siguieron demostraron la soberanía de Dios sobre las naciones y su capacidad para liberar a aquellos que confían en Él a lo largo de su tiempo en Babilonia y más tarde bajo el imperio persa. Daniel sirvió fielmente y experimentó la protección de Dios, mientras también recibía profundas visiones del futuro. La historia de Daniel continúa inspirando a los creyentes a confiar en Dios, sin importar las circunstancias. La historia de Daniel en la Biblia es un poderoso testimonio de las virtudes de la fe, el coraje y la divina protección de Dios. Estas cualidades están entrelazadas a lo largo de la vida de Daniel, ya que se mantiene firme en su devoción a Dios, incluso mientras vive en el exilio en Babilonia, bajo gobernantes que no compartían sus creencias. Analicemos más a fondo cómo se demuestra cada una de estas virtudes a través de la vida de Daniel, y cómo son temas centrales en la narrativa bíblica. La fe inquebrantable de Daniel. La fe de Daniel estaba arraigada en su profunda confianza en Dios, lo que moldeaba cada una de sus acciones, incluso cuando enfrentaba oposición o peligro. A pesar de ser llevado cautivo a Babilonia, cuando era joven, Daniel nunca comprometió sus creencias ni su adoración al Dios de Israel. Su fe es evidente en varios momentos clave. Al rechazar la comida del rey, Daniel ganó. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a la corte del rey para ser entrenados, se les ofrecieron alimentos ricos y vino de la mesa del rey. Sin embargo, estos alimentos iban en contra de las leyes dietéticas judías. En lugar de conformarse a las costumbres de Babilonia, Daniel solicitó comer solo verduras y beber agua. Esta decisión mostró una fe increíble, confiando en que Dios lo sostendría físicamente, y al final, Daniel y sus amigos aparecieron más saludables que los demás. Dios bendijo su fidelidad con favor y sabiduría ante los ojos del rey. Continuando a orar, a pesar del decreto del rey, el compromiso de Daniel con su fe fue puesto a prueba cuando se emitió un decreto que prohibía a cualquiera orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey Darío durante 30 días. A pesar del riesgo de muerte, Daniel continuó con su rutina de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. Su devoción inquebrantable a Dios, incluso bajo la amenaza del foso de los leones, muestra su profunda dependencia y fe en Dios. No se dejó influir por el miedo, ni por las opiniones de los demás, sino que se mantuvo firme en su relación con Dios, mostrando coraje ante el peligro. A lo largo del libro de Daniel, el coraje es un tema central. Daniel y sus compañeros mostraron una valentía notable, eligiendo obedecer a Dios, incluso cuando hacerlo ponía en peligro sus vidas. Su coraje provenía de su confianza en que Dios era más grande que cualquier rey terrenal o amenaza que enfrentaran. El horno de fuego. Daniel 3. Aunque este evento se centra principalmente en los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, su coraje refleja la actitud de Daniel. Cuando se les ordenó inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor, o ser arrojados a un horno de fuego ardiente, respondieron con valentía:
nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y Él nos librará de tu mano, oh Rey. Pero si no, que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3:17-18. Su valentía provenía de su confianza en la capacidad de Dios para salvarlos, y su negativa a comprometer su fe. Dios los protegió, y no sufrieron daño por las llamas, demostrando que su coraje no fue en vano. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. El coraje de Daniel al continuar orando a pesar del decreto del rey, también demuestra su completa confianza en Dios. Conociendo las consecuencias, Daniel podría haber orado en secreto, pero en cambio, se mantuvo visible en su devoción, abriendo sus ventanas y, continuando sus oraciones como de costumbre, aceptó valientemente el castigo de ser arrojado a la cueva de los leones. Ante un peligro extremo, el coraje de Daniel fue inquebrantable, porque creía en el poder de Dios para protegerlo y liberarlo. Y de hecho, Dios envió un ángel para cerrarle la boca a los leones, y Daniel salió de la cueva ileso. La protección divina de Dios. La vida de Daniel está llena de instancias donde la protección de Dios se manifiesta de maneras milagrosas. Cada vez que Daniel o sus amigos eran amenazados por su fe, Dios intervenía y los liberaba. Estos actos de protección divina no solo preservaron sus vidas, sino que también mostraron la soberanía de Dios sobre los gobernantes y reinos terrenales. La liberación de los leones. En Daniel 6, uno de los ejemplos más icónicos de protección divina, es cuando Daniel fue arrojado a la cueva de los leones. Aunque era una forma común de ejecución, Dios intervino milagrosamente. Envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel permaneció ileso toda la noche. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío encontró a Daniel vivo, reconoció el poder del Dios de Daniel, y decretó que toda la gente en su reino debía reverenciar al Dios de Daniel, llamándolo el Dios viviente. Daniel 6:26-27. La rescate de la hornaza ardiente. Daniel 3. La protección divina de Dios también fue evidente en la hornaza ardiente, cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron arrojados a las llamas, por negarse a adorar la imagen de oro. Dios envió una cuarta figura, a menudo entendida como un ángel, o incluso una aparición preencarnada de Cristo, al horno para protegerlos. Cuando salieron, ni siquiera un cabello de sus cabezas estaba chamuscado, y ni siquiera olían a humo. La protección de Dios fue tan completa que sorprendió y humilló al rey Nabucodonosor, llevándolo a alabar al Dios de Israel. La fidelidad y soberanía de Dios a través de la fidelidad de Daniel. Dios no solo lo protegió, sino que también utilizó a Daniel como testigo de su soberanía sobre todas las naciones. Cada vez que Daniel o sus amigos enfrentaron persecución, el resultado demostró la supremacía de Dios sobre los gobernantes terrenales, como en el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, la habilidad de Daniel para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor sobre la estatua que representa el ascenso y la caída de los reinos, destacó que solo Dios controla el curso de la historia. Esta revelación llevó a Nabucodonosor a reconocer a Dios de Daniel como el Dios de dioses y Señor de reyes, según Daniel 2:47. La escritura en la pared. Daniel 5. Más tarde, durante el reinado del rey Belsasar, apareció una mano misteriosa y escribió en la pared. Ninguno de los sabios del rey pudo interpretarlo, pero Daniel, con la sabiduría de Dios, reveló que la escritura predecía el fin del reinado de Belsasar y la caída de Babilonia. Esta profecía se cumplió esa misma noche, mostrando que Dios tenía autoridad incluso sobre los imperios más poderosos. La historia de Daniel es un poderoso recordatorio de cómo la fe, el coraje y la protección divina trabajan de la mano.
La profunda fe de Daniel en Dios le dio el coraje para enfrentar las situaciones más peligrosas, y la protección de Dios aseguró que su vida se convirtiera en un testimonio del poder de Dios. Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles sin importar el costo, y Dios honró su fe, usándolos como testigos de su poder entre los reyes paganos de Babilonia y Persia. En última instancia, la vida de Daniel refleja el principio de que aquellos que confían en Dios nunca están solos. Incluso en las pruebas más difíciles, la presencia, el poder y la protección de Dios siempre están con aquellos que permanecen fieles a Él, haciendo que la historia de Daniel sea una de las más alentadoras e inspiradoras de la Biblia. La historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en la Biblia es uno de los ejemplos más profundos de fe inquebrantable y confianza en Dios. Estos tres hombres, que eran compañeros de Daniel, mostraron un coraje notable ante la muerte segura, y se convirtieron en un símbolo de devoción inquebrantable a Dios. Su historia se cuenta en Daniel 3, que proporciona el contexto de la historia. Misael y Abed-Nego eran jóvenes judíos llevados a la cautividad durante el exilio en Babilonia. Al igual que Daniel, fueron elegidos para servir en la corte del rey Nabucodonosor, debido a su inteligencia y orígenes nobles. Como parte de sus nuevas vidas en Babilonia, se les dieron nombres babilónicos y posiciones de autoridad. La imagen de oro y el mandato del rey. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor ordenó la construcción de una enorme estatua de oro, de 90 pies de altura y 9 pies de ancho. Él ordenó a todos sus oficiales y al pueblo de su imperio que se inclinaran y adoraran la estatua cuando escucharan el sonido de la música. Cualquiera que se negara a adorar la imagen sería arrojado a un horno de fuego. A pesar de la amenaza, Sadrac, Misael y Abed-Nego se negaron a inclinarse ante la estatua. Como judíos devotos, estaban comprometidos con la adoración del único Dios verdadero, y inclinarse ante un ídolo violaría los mandamientos de Dios. Su decisión de no obedecer el decreto del rey fue un acto de fe audaz. La acusación y confrontación con el rey, cuando ciertos funcionarios notaron que Sadrac, Misael y Abed-Nego no estaban obedeciendo la orden del rey, los informaron al rey Nabucodonosor. Furioso, el rey convocó a los tres hombres y les dio una última oportunidad para inclinarse ante la estatua, advirtiéndoles que si no lo hacían, serían arrojados al horno de fuego. En su arrogancia, Nabucodonosor los desafió, preguntando: ¿quién es el Dios que los librará de mis manos? Daniel 3:15. Los tres hombres respondieron con una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Le dijeron al rey: «Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte en este asunto. Si esto es así, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Daniel 3:16-18 ESV. La fuerza de su fe. La fe de Sadrac, Misael y Abed-Nego fue extraordinaria por varias razones. Fe en el poder de Dios. Ellos creían firmemente que Dios tenía el poder para liberarlos del horno de fuego. Su respuesta a la amenaza de Nabucodonosor muestra que sabían que Dios era soberano sobre todas las cosas, incluida la autoridad del rey. Tenían confianza en que Dios podía salvarlos. Incluso en una situación tan grave como ser arrojados a un horno de fuego, la fe, a pesar de la incertidumbre, es aún más notable por su actitud de fe. Pero si no, como dice Daniel 3:18, reconocieron que, aunque creían que Dios podría librarlos, también entendían que Él podría elegir no hacerlo. Esto no era una falta de fe, sino más bien un reconocimiento de la voluntad soberana de Dios. Su fe no estaba condicionada a su liberación, estaban decididos a obedecer a Dios y confiar en Él, independientemente del resultado.
Este tipo de fe está comprometido con los propósitos de Dios, ya sea que Él elija intervenir de la manera que esperaban, o no. La negativa a comprometerse, a pesar de la amenaza de una muerte dolorosa y cierta, llevó a Sadrach, Misael y Abednego a negarse a inclinarse ante el ídolo del rey. No comprometerían su devoción a Dios. El costo costaba vidas. Su negativa a ceder muestra su dedicación a los mandamientos de Dios, confiando en Él sobre poderes terrenales. Arrojados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor se enfureció por su desafío. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más que de costumbre. Sadrach, Misael y Abednego fueron atados y arrojados al horno, completamente vestidos. El fuego era tan intenso que los soldados que los arrojaron fueron asesinados por el calor. Pero mientras el rey observaba, vio algo milagroso. En lugar de 3 hombres ardiendo en las llamas, vio a 4 hombres caminando alrededor, ilesos. La cuarta figura parecía un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Un ser divino. Muchos creen que esto era un ángel o una aparición preencarnada de Jesucristo, enviado por Dios para proteger a sus siervos fieles. El fuego no tuvo poder sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los sacaron del horno, ni un cabello de sus cabezas fue chamuscado, sus ropas no estaban quemadas, y no había olor a fuego en ellos. Daniel 3:27. Fue una liberación completa y milagrosa. La respuesta de Nabucodonosor. Al presenciar este milagro, el rey Nabucodonosor quedó asombrado. Alabó al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, declarando: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiaron en él y desestimaron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir y adorar a cualquier dios excepto a su propio Dios. Daniel 3:28 ESV. Nabucodonosor, entonces, emitió un decreto que prohibía a nadie en su reino hablar en contra del Dios de estos hombres, reconociendo la grandeza de su Dios, quien podía liberar de una manera tan poderosa. Como resultado, promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en su reino. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego, lecciones para nosotros. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego ofrece varias lecciones importantes sobre la fe. La fe es confiar en el poder y la soberanía de Dios, incluso al enfrentar pruebas. Estos hombres creían que Dios podría liberarlos, pero también aceptaron que Él podría elegir no hacerlo. La verdadera fe no exige un resultado específico, confía en la voluntad de Dios. La fe es obediencia a Dios, incluso ante la persecución. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a comprometer sus creencias, incluso cuando se enfrentaron a la amenaza de muerte. Su compromiso con Dios superó cualquier miedo que tuvieran a las consecuencias terrenales. Dios está con nosotros en el fuego. Así como Dios estuvo presente con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Él está con nosotros en nuestras pruebas y desafíos. Puede que no siempre nos libre del fuego, pero promete estar con nosotros a través de él. La liberación de Dios trae gloria a su nombre. La liberación milagrosa de Sadrach, Mesach y Abednego llevó al rey Nabucodonosor a reconocer la grandeza de su Dios. Nuestra fe y resistencia en tiempos difíciles pueden ser un poderoso testimonio para otros del poder y la fidelidad de Dios. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego se erige como uno de los relatos más inspiradores de fe inquebrantable en la Biblia. Su valentía y confianza en Dios, incluso cuando se enfrentaron a la muerte, demostraron la fuerza de la verdadera fe. Estaban dispuestos a renunciar a sus vidas, en lugar de adorar a un ídolo, y su historia nos recuerda que Dios es fiel y capaz de liberar a su pueblo.
Incluso cuando enfrentamos los fuegos de la vida, Dios está con nosotros, y su poder puede ser manifestado a través de nuestra fidelidad hacia Él. Daniel desempeñó un papel significativo en inspirar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ya que compartían un estrecho vínculo de fe y devoción a Dios, aunque la Biblia no dice explícitamente que Daniel los inspirara directamente en la historia del horno de fuego. Es claro, a partir del contexto más amplio del libro de Daniel, que su vida de integridad, sabiduría y fe habría tenido una profunda influencia en sus compañeros. Aquí está cómo Daniel probablemente inspiró a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a través de su fe y acciones. Su postura compartida por la santidad. Desde el principio de su tiempo en Babilonia, Daniel y sus 3 amigos estaban decididos a permanecer fieles a los mandamientos de Dios, incluso en una tierra extranjera. Uno de los primeros casos registrados de esto se encuentra en Daniel 1, cuando Daniel, junto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego, conocidos entonces por sus nombres hebreos, Hananía, Mishael y Azaria, se negaron a contaminarse con la comida y el vino del rey, lo cual iba en contra de las leyes dietéticas judías. En el papel de Daniel en la decisión, Daniel tomó la iniciativa de pedir una dieta diferente, a base de verduras y agua, para evitar contaminarse, y sus 3 amigos lo apoyaron y participaron en esta decisión. Este primer acto de fe marcó el tono para su continuo compromiso con Dios, incluso frente al peligro. El liderazgo de Daniel en esta situación casi reforzó su confianza en obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Como resultado, Dios los bendijo por su fidelidad, dándoles mejor salud que a aquellos que comían la comida del rey. Y también les concedió sabiduría y entendimiento, lo que resultó en su favor ante el rey. El coraje de Daniel en esta decisión temprana mostró a sus amigos las recompensas de mantenerse firmes en sus creencias. 2. La fe de Daniel como un modelo de coraje. La fuerte fe de Daniel y su dependencia de Dios habrían sido una fuente de inspiración para Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Incluso antes del evento del horno de fuego, vieron la profunda confianza de Daniel en Dios y cómo Dios lo recompensó por ello. Daniel fue consistentemente reconocido como un hombre de integridad y sabiduría que se mantuvo fiel a su fe, incluso cuando fue presionado por la cultura babilónica. Su negativa a comprometerse, la negativa de Daniel a comprometerse con sus convicciones, incluso en asuntos pequeños como la comida, habría sido un poderoso ejemplo para sus amigos. Su coraje al mantenerse fiel bajo las presiones de la corte babilónica probablemente los alentó cuando se enfrentaron a la decisión de inclinarse ante la imagen de oro de Nabucodonosor, o permanecer fieles a Dios. 3. El poder de la oración y la dependencia de Dios. Daniel era conocido por su vida de oración y comunicación constante con Dios. En Daniel 2, cuando el rey Nabucodonosor amenazó con matar a todos los sabios de Babilonia, que incluían a Daniel y sus amigos, si nadie podía interpretar su sueño, Daniel se volvió inmediatamente a Dios en oración. Daniel pidió a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que oraran con él por la misericordia y revelación de Dios. Daniel 2, 17-18. Dios respondió a sus oraciones y le dio a Daniel la interpretación del sueño del rey. Orando juntos. Este evento es crucial, porque muestra que Daniel y sus amigos confiaban en Dios, juntos en oración. La profunda confianza de Daniel en Dios, y su llamado a sus amigos a orar, demostraron la importancia de buscar la ayuda de Dios en situaciones difíciles. Ver cómo Dios los liberó después de sus oraciones colectivas, habría fortalecido la fe de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, preparándolos para enfrentar su propia prueba con coraje. 4. Confiando en la soberanía de Dios.
La vida de Daniel reflejaba consistentemente una fuerte confianza en la soberanía de Dios, que Dios estaba en control sobre los reyes, los reinos, y el curso de la historia. Las visiones de Daniel y las interpretaciones de sueños mostraron que él entendía el plan mayor de Dios, y este conocimiento le dio la confianza para mantenerse firme, sin importar las consecuencias. La confianza de Daniel en el plan de Dios y su capacidad para interpretar los sueños de Nabucodonosor, que hablaban del ascenso y la caída de imperios, demostraron a sus amigos que Dios era el gobernante supremo sobre los reyes terrenales, incluido Nabucodonosor. Este entendimiento de la soberanía de Dios habría inspirado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego a confiar en Dios. Incluso cuando Nabucodonosor los amenazó con la muerte en el horno, sabían, por el ejemplo de Daniel, que ningún rey o amenaza podría frustrar los planes de Dios. 5. Liderando con el ejemplo. Aunque la historia del horno de fuego se centra en Sadrac, Mesac y Abed-Nego, Daniel probablemente había sido un ejemplo de liderazgo y devoción mucho antes de este evento. Su posición en la corte babilónica, su reputación por sabiduría y su negativa a ceder ante las presiones terrenales, mostraron una profunda dependencia de la guía de Dios. Liderazgo en la fe. A pesar de que Daniel no estaba presente en la historia del horno de fuego, posiblemente porque estaba sirviendo en otro lugar del reino en ese momento, su ejemplo de mantenerse firme en la fe habría influido profundamente en los tres hombres. El liderazgo de Daniel los inspiró a mantenerse firmes en su compromiso con Dios, independientemente del resultado potencial. 6. Fe compartida en el poder de Dios para liberar. La fe de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Abed-Nego reflejó la propia confianza de Daniel en la capacidad de Dios para liberar, así como Daniel confió en Dios para que le diera la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Los tres hombres confiaron en que Dios podría liberarlos del horno de fuego. Sin embargo, su fe, al igual que la de Daniel, no dependía de la liberación de Dios. Estaban dispuestos a morir en lugar de desobedecer a Dios, lo que refleja la propia actitud de obediencia de Daniel hacia Dios. No importa las consecuencias, confía más allá de la liberación. La respuesta de los tres hombres a Nabucodonosor. Pero, aun si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:18. Demostró una fe que fue inspirada por una profunda comprensión del carácter de Dios. Al igual que Daniel, estaban dispuestos a aceptar cualquier resultado que Dios eligiera, confiando en que su voluntad era mayor que su liberación inmediata. Aunque Daniel no se menciona directamente en la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego, está claro que desempeñó un papel clave en la formación y el fortalecimiento de su fe. Su devoción constante a Dios, su valentía ante la oposición, su liderazgo y su vida de oración, proporcionaron un poderoso ejemplo para sus amigos. La fe de Daniel probablemente inspiró a Sadrac, Mesac y Abed-Nego a mantenerse firmes en su propia fe, cuando se enfrentaron al desafío mortal del horno de fuego. Su historia, junto con la de Daniel, nos enseña la importancia de tener compañeros fieles, que nos inspiren y nos alienten a permanecer fieles a Dios, sin importar las pruebas que podamos enfrentar. La vida de Daniel, tal como se registra en la Biblia, está marcada por una fidelidad extraordinaria, protección divina, y un compromiso con Dios que abarcó toda su vida, incluso frente a grandes desafíos. Su historia se encuentra principalmente en el libro de Daniel, y aquí hay un resumen de lo que le sucedió a él. 1. La vida temprana de Daniel en Babilonia. Daniel 1. Daniel estaba entre los jóvenes de Judá, que fueron llevados cautivos por los babilonios. Durante el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén, fue seleccionado, junto con sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, para servir en la corte del rey debido a su noble linaje y potencial intelectual.
En Babilonia, Daniel y sus amigos fueron entrenados en las costumbres de los babilonios, pero se negaron a contaminarse con la comida y el vino del rey. Al elegir seguir las leyes dietéticas de Dios, el compromiso de Daniel con Dios, incluso en asuntos pequeños, mostró su fe inquebrantable. Dios lo recompensó dándole sabiduría, entendimiento y la capacidad de interpretar sueños. 2. Interpretando los sueños del rey Nabucodonosor. Uno de los momentos decisivos en la vida de Daniel llegó cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que nadie en el reino podía interpretar. Daniel, después de orar con sus amigos por guía divina, recibió la interpretación de Dios. Le explicó al rey que su sueño revelaba el futuro ascenso y caída de imperios, siendo el reino de Nabucodonosor uno de ellos. Este acto llevó a Daniel a ascender a una alta posición en la corte babilónica. A medida que el rey reconoció que el Dios de Daniel era la fuente de la verdadera sabiduría, Daniel fue promovido a gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. Más tarde, cuando Nabucodonosor tuvo otro sueño, Daniel lo interpretó nuevamente, advirtiendo al rey sobre el juicio de Dios si no se humillaba. Nabucodonosor ignoró la advertencia, y como se profetizó, perdió su cordura y vivió como un animal durante un tiempo, antes de reconocer la soberanía de Dios y ser restaurado a su trono. 3. La escritura en la pared. Daniel 5. Muchos años después, durante el reinado del rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, Daniel fue llamado, nuevamente. Esta vez, para interpretar la escritura misteriosa que apareció en la pared durante un banquete. La escritura, Mene, Tekel, Parsin, era un mensaje de juicio contra Belsasar, indicando que su reino llegaría a su fin, y, debido a su orgullo y pecado, Daniel interpretó audazmente el mensaje, y esa misma noche, el imperio babilónico cayó ante los medos y persas, Belsasar fue asesinado, y Darío el Medo tomó el control del reino. 4. Daniel en el foso de leones. Daniel 6. Sin embargo, bajo el reinado del rey Darío, Daniel continuó sirviendo como un funcionario de confianza y de alto rango. El excepcional servicio e integridad de Daniel lo convirtieron en un blanco de celos entre los otros funcionarios. Buscaron encontrar fallas en Daniel, pero no pudieron, ya que él era intachable. Así que idearon un plan para atraparlo basado en su fe. Convencieron al rey Darío para que emitiera un decreto que prohibía a nadie orar a ningún dios o hombre, excepto al rey durante 30 días. Sabiendo que Daniel oraba a Dios 3 veces al día, lo observaron y reportaron su fidelidad al rey. A pesar del decreto, Daniel continuó orando a Dios abiertamente, mostrando su inquebrantable compromiso con Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. Como resultado, Daniel fue arrojado al foso de leones. Sin embargo, Dios libró a Daniel enviando un ángel para cerrar las bocas de los leones. Daniel salió del foso ileso, demostrando la protección divina de Dios sobre él. El rey Darío estaba muy contento, y emitió un decreto que ordenaba que todos en su reino debían adorar al Dios de Daniel, reconociendo que Él es el Dios vivo, que rescata y salva. Visiones proféticas de Daniel. Daniel 7:12. Daniel también recibió una serie de visiones proféticas sobre eventos futuros, algunos de los cuales detallan el ascenso y la caída de imperios, y la venida del reino eterno de Dios. Estas visiones están llenas de simbolismo e imágenes apocalípticas, y revelan la futura persecución del pueblo de Dios, la venida del Mesías, y el triunfo final de Dios sobre el mal. Las visiones de Daniel incluían la visión de 4 bestias en Daniel 7, que representaban diferentes imperios que surgirían en la historia, terminando con el establecimiento del reino de Dios. La visión del carnero y la cabra en Daniel 8, simbolizando los conflictos entre los imperios medo-persa y griego.
La profecía de las 70 semanas en Daniel 9, una profecía detallada sobre la cronología de la venida del Mesías y la redención definitiva del pueblo de Dios. La visión final. Daniel 10:12, una profecía sobre los tiempos finales, que incluye un período de gran tribulación, y la eventual resurrección y recompensa, para los justos. El legado de Daniel. Daniel vivió hasta la vejez, sirviendo a través de los reinados de varios reyes, incluyendo a Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y Ciro el Grande de Persia. Su vida estuvo marcada por una fidelidad constante a Dios, incluso en medio del exilio, el dominio extranjero y un gran peligro personal. A lo largo de su vida, Daniel demostró una fe inquebrantable. Confió plenamente en Dios, sin importar las consecuencias, ya fuera negándose a comer la comida del rey, orando a pesar del decreto del rey, o enfrentándose al foso de leones. Valor. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando eso significaba estar solo contra poderosos gobernantes, o ser blanco de funcionarios celosos. Protección divina. Una y otra vez, Dios intervino para proteger a Daniel de daño, y elevarlo a posiciones de influencia. Perspectiva profética. Daniel fue dotado con la habilidad de interpretar sueños y visiones. Revelando los planes de Dios para el futuro, la historia de Daniel es un poderoso recordatorio de cómo la fidelidad a Dios puede triunfar sobre los poderes mundanos, y cómo Dios protege y honra a aquellos que permanecen devotos a Él. Su vida sirve como inspiración para los creyentes para confiar en la soberanía de Dios, incluso en circunstancias difíciles, y para mantenerse firmes en su compromiso con Él a lo largo de la Biblia. Hay muchos ejemplos poderosos de la protección de Dios sobre su pueblo. Además de Daniel, aquí hay otros casos en los que Dios protegió a individuos y grupos de maneras notables. Noé y el diluvio. Génesis 6:9. Dios protegió a Noé y su familia del diluvio global que envió para juzgar la maldad del mundo. Noé era justo y obediente, por lo que Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los restos de los animales. A pesar de la burla que Noé probablemente enfrentó, siguió fielmente las instrucciones de Dios. Cuando llegaron las aguas del diluvio, Dios protegió a Noé, su familia, y a todas las criaturas vivas dentro del arca. La protección de Dios aquí se ve en su provisión de un camino de escape y su cuidado durante los juicios de la tierra. 2. Los israelitas y las plagas en Egipto, Éxodo 7:12. Cuando Dios envió las 10 plagas a Egipto para persuadir a Faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud, Él protegió a su pueblo. Aunque los egipcios sufrieron a través de plagas de sangre, ranas, langostas, oscuridad y más, Dios protegió a los israelitas de cualquiera de los efectos más devastadores. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más severa, pero Dios dio instrucciones a los israelitas para marcar sus puertas con la sangre de un cordero. El ángel de la muerte pasó por sus hogares, perdonándolos. Significado. La protección de Dios sobre Israel demostró su poder sobre los dioses de Egipto, y su fidelidad a sus promesas a su pueblo. 3. Cruce del Mar Rojo, Éxodo 14. Después de salir de Egipto, los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército perseguido de Faraón. En este momento de miedo, Dios realizó un acto milagroso de protección, al partir el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas caminaran a través de suelo seco. Una vez que cruzaron de manera segura, Dios hizo que el mar se derrumbara sobre el ejército egipcio, destruyéndolos completamente. Significado. Este evento mostró la capacidad de Dios para proteger a su pueblo de fuerzas abrumadoras y para liberarlos de maneras milagrosas cuando todo parece perdido, como en el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Primera Reyes 17. Durante una severa sequía, el profeta Elías fue guiado por Dios a la casa de una viuda en Sarepta. Aunque ella casi no tenía nada que comer, Dios proveyó para ella, su hijo y Elías,
multiplicando milagrosamente su comida. Su pequeño suministro de harina y aceite no se agotó durante la sequía. Significado 1. Esta historia destaca la capacidad de Dios para proteger y proveer a su pueblo, incluso en tiempos de escasez extrema y necesidad. 5. La protección de David. 1 Samuel 18:24. El rey David, antes de convertirse oficialmente en rey, fue perseguido por el rey Saúl, quien buscaba matarlo por celos. A pesar de los esfuerzos implacables de Saúl por capturarlo, Dios protegió a David de manera constante al proporcionarle formas de escape. En múltiples ocasiones, David pudo escapar de los intentos de Saúl por quitarle la vida, a menudo gracias a la intervención de Dios, como a través de las advertencias de Jonatán, el hijo de Saúl, o mediante retrasos milagrosos en la persecución de Saúl. La importancia de la protección de Dios sobre David muestra que él preserva a aquellos que ha elegido para sus propósitos, incluso cuando enfrentan persecución o peligro. 6. Jonás y el gran pez. Jonás 1:2. Cuando Jonás desobedeció el mandato de Dios de predicar a la ciudad de Nínive y huyó en barco, Dios envió una gran tormenta. Para salvar a la tripulación del barco, Jonás fue arrojado al mar, pero Dios protegió a Jonás enviando un gran pez para tragárselo. Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y noches, tiempo en el cual se arrepintió. El pez luego vomitó a Jonás en tierra firme, salvando su vida. Significado. La protección de Dios sobre Jonás demuestra su misericordia. Incluso cuando su pueblo desobedece, Él da segundas oportunidades y libera a aquellos que se arrepienten. 7. Los israelitas en el desierto. Éxodo, Deuteronomio. Durante 40 años, los israelitas vagaron por el desierto, después de ser liberados de Egipto. A pesar de su rebelión y quejas, Dios los protegió y les proveyó de maneras milagrosas, maná del cielo para alimentarlos, agua de una roca en tiempos de sed. Su ropa y zapatos no se desgastaron. Deuteronomio 29:5. Los guió con una columna de nube durante el día, y una columna de fuego durante la noche. Significado. Este periodo muestra la paciencia y protección de Dios, incluso cuando su pueblo es ingrato o desobediente. Él se mantuvo fiel a sus promesas. 8. Los 3 hebreos en el horno de fuego. Daniel 3, cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego se negaron a inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego como castigo. A pesar de que el horno fue calentado 7 veces más de lo habitual, Dios los protegió. Una cuarta figura, que se parecía a un hijo de los dioses, apareció con ellos en las llamas, y salieron completamente ilesos, sin siquiera el olor del fuego en ellos. La importancia de esto es que la protección de Dios aquí muestra su capacidad para liberar a su pueblo, incluso de los peligros más extremos, especialmente cuando se mantienen firmes en la fe. 9. La escapatoria de Pedro de la prisión. Hechos 12. En el Nuevo Testamento, después de que el rey Herodes arrestara a Pedro con la intención de matarlo, Dios envió un ángel para liberarlo milagrosamente de la prisión. Aunque Pedro estaba fuertemente custodiado y encadenado entre 2 soldados, el ángel lo llevó fuera más allá de los guardias, y a través de la puerta de la ciudad, que se abrió por sí misma. Significado. Esta historia demuestra el poder de Dios para proteger y liberar a su pueblo de situaciones imposibles, incluso cuando están encarcelados o perseguidos. 10. El naufragio de Pablo y la mordedura de serpiente. Hechos 27:28. El apóstol Pablo, durante su viaje a Roma como prisionero, experimentó varias instancias de la protección de Dios. Cuando el barco en el que estaba se encontró con una feroz tormenta y naufragó, todos a bordo sobrevivieron, tal como Dios le había prometido a Pablo. Más tarde, mientras estaba en la isla de Malta, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero Dios lo protegió y no sufrió ningún daño.
La importancia de la protección de Dios sobre Pablo durante estos eventos mostró su continuo cuidado por sus siervos, incluso cuando enfrentaban circunstancias peligrosas en su misión de difundir el Evangelio. Conclusión: la protección de Dios en la Biblia. Estas historias, junto con muchas otras, demuestran que Dios es un protector fiel de su pueblo, ya sea liberándolos del peligro físico, proveyendo en tiempos de necesidad, o guiándolos a través de las pruebas. Dios muestra su poder para salvar y cuidar de aquellos que confían en Él. Su protección no siempre se trata de prevenir desafíos, sino que a menudo implica preservar a su pueblo a través de ellos, fortaleciendo su fe y revelando su soberanía. La fe juega un papel poderoso en la protección, al permitir que las personas confíen en las promesas de Dios, busca su guía y confía en su fuerza durante las pruebas. Sirve como un escudo espiritual, ofreciendo tanto protección física como emocional contra el miedo, las dudas y los peligros externos. Así es como la fe protege. 1. La fe escuda del miedo y la ansiedad. Cuando las personas confían en Dios a través de la fe, esto ayuda a proteger sus corazones contra el miedo y la ansiedad, incluso frente a situaciones peligrosas o inciertas. La fe recuerda a los creyentes que Dios está en control, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Ejemplo, en la historia de Jesús calmando la tormenta, en Marcos 4:35-41, los discípulos estaban aterrorizados durante una tormenta violenta. Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Su falta de fe los dejó vulnerables al miedo. Cuando confiamos en Dios, estamos protegidos de ser abrumados por el miedo, porque sabemos que Él está con nosotros. 2. La fe proporciona fuerza en las pruebas. La fe permite a las personas mantenerse firmes y soportar las dificultades, confiando en que Dios las liberará o les dará la fuerza para perseverar. Proporciona la resiliencia espiritual para enfrentar desafíos y situaciones difíciles sin perder la esperanza. Por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abed-Nego en Daniel 3 tenían fe en que Dios podía liberarlos del horno de fuego, pero también confiaron en Dios, incluso si Él elegía no hacerlo. Su fe les dio valor y, en última instancia, Dios los protegió del daño. La fe en Dios da fuerza a afrontar pruebas. La voluntad de Dios es ideal. 3. La fe activa el poder de Dios. Muchas historias en la Biblia muestran que la fe actúa como un canal a través del cual el poder de Dios opera. Cuando las personas creen en las promesas de Dios, su poder a menudo se activa en sus vidas, trayendo sanación, liberación o protección. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanó a los enfermos, a menudo decía: «Tu fe te ha sanado». Mateo 9:22, Marcos 5:34. Su fe en Jesús les permitió que su poder divino los protegiera de la enfermedad y el sufrimiento. De manera similar, la fe en la capacidad de Dios para proteger puede llevar a su intervención divina en nuestras vidas. 4. La fe protege de los ataques espirituales. La fe sirve como un escudo contra los peligros espirituales, como la tentación, la duda y los ataques del enemigo. La Biblia describe la fe como parte de la armadura espiritual que los creyentes deben ponerse para mantenerse firmes. Por ejemplo, en Efesios 6:16, Pablo instruye a los creyentes a tomar el escudo de la fe, que puede extinguir todos los dardos encendidos del maligno. Esta imagen transmite cómo la fe protege a los creyentes del daño espiritual, evitando que las dudas, el miedo o la tentación echen raíces en sus corazones. 5. La fe guía hacia la sabiduría y la protección. La fe lleva a los creyentes a buscar la sabiduría y la guía de Dios, lo que a su vez los protege de tomar decisiones dañinas o imprudentes. Confiar en la dirección de Dios a menudo conduce a resultados más seguros y mejores. Ejemplo,
Daniel buscó la sabiduría de Dios orando interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Su fe en la capacidad de Dios para revelar los sueños, no solo salvó su vida, sino también la vida de muchos otros hombres sabios en Babilonia. La fe en la guía de Dios nos protege de caminar por caminos peligrosos o destructivos. La fe fomenta la obediencia, lo que conduce a la protección. Cuando los creyentes tienen fe, es más probable que obedezcan los mandamientos de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para ellos. La obediencia a Dios a menudo trae protección, porque sus mandamientos están diseñados para mantenernos a salvo del daño. Por ejemplo, la fe de Noé lo llevó a obedecer el mandato de Dios de construir el arca. A pesar de no haber señales visibles de un diluvio, Génesis 6:9, su obediencia, nacida de la fe, lo protegió a él y a su familia del juicio que vino sobre el resto del mundo. La fe en las instrucciones de Dios conduce a la obediencia, que a menudo resulta en protección física y espiritual. La fe proporciona paz y descanso en la protección de Dios. La fe permite a los creyentes experimentar paz, incluso en medio del caos, porque se basa en el conocimiento de que Dios siempre está en control. La fe en su protección trae calma, sabiendo que el cuidado y el plan de Dios son inquebrantables. Ejemplo. El Salmo 91 es un pasaje famoso sobre la protección de Dios, donde dice, «El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso». Salmo 91:1. Aquellos que tienen fe y confían en la protección de Dios, experimentan paz, sabiendo que Él es su refugio. La fe inspira valentía ante el peligro. La fe da a los creyentes el valor para enfrentar situaciones peligrosas. Sabiendo que Dios es su protector, este valor a menudo conduce a acciones audaces que se alinean con la voluntad de Dios, incluso cuando esas acciones implican riesgo. Por ejemplo, la fe de David en Dios le dio el valor para enfrentar a Goliat, un guerrero gigante que aterrorizaba a los israelitas. 1 Samuel 17. La confianza de David en la protección de Dios condujo a una victoria increíble, a pesar de las abrumadoras probabilidades. La fe inspira a los creyentes a enfrentar amenazas con confianza, confiando en la protección de Dios. La fe protege. Al enfocarse en lo eterno, la fe desplaza el enfoque de los miedos temporales y terrenales, hacia la esperanza eterna de la salvación y la victoria definitiva de Dios. Esta perspectiva eterna protege a los creyentes de desanimarse por las pruebas mundanas, sabiendo que su verdadera esperanza reside en la eternidad con Dios. Ejemplo. En Romanos 8:28, Pablo escribe, «Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman». Incluso en el sufrimiento o peligro, la fe asegura a los fieles que Dios obra para su bien. Esta esperanza protege a los creyentes de la desesperación. La fe es un escudo poderoso. En resumen, la fe protege de muchas maneras, al resguardar del miedo, guiar a través de las pruebas, activar el poder de Dios, defenderse contra ataques espirituales y proporcionar paz y fortaleza. La fe no significa la ausencia de peligro, sino que es confiar en Dios presente y activo en todas las situaciones. A través de la fe, los creyentes pueden encontrar protección divina, tanto física como espiritualmente, al confiar en las promesas de Dios y su plan para sus vidas. La fe es algo que se desarrolla con el tiempo, a través de las experiencias, prácticas espirituales y búsqueda intencional de Dios. Aquí hay algunas formas clave en las que la fe crece. 1. Escuchar y estudiar la palabra de Dios. La fe comienza y crece al sumergirse en la palabra de Dios. Las Escrituras proporcionan orientación, aliento y ejemplos de las promesas de Dios, lo que construye confianza en Él. Romanos 10:17 dice, «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios».
El estudio de la Biblia, asistir a los servicios de la iglesia y escuchar sermones son formas clave de escuchar y entender la verdad de Dios, lo que profundiza la fe. 2. Oración y comunión con Dios. La oración regular permite a las personas construir una relación cercana con Dios, donde pueden expresar sus necesidades, luchas y gratitud a través de la oración. Las personas ven las respuestas y la fidelidad de Dios, lo que fortalece su fe. Filipenses 4, 6, 7. Recuerda a los creyentes que deben orar por todo, y a cambio, reciben paz de Dios. La confianza crece cuando las oraciones son respondidas, e incluso, cuando no lo son. La fe aumenta a medida que aprendemos a confiar en la sabiduría y el tiempo de Dios. 3. Enfrentando desafíos y pruebas. La fe a menudo crece más durante los momentos de dificultad. Las pruebas brindan oportunidades para confiar en Dios cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, y a través de soportar dificultades, los creyentes son testigos de la fidelidad de Dios. Santiago 1, 2, 4 dice: Consideren como un gran gozo, hermanos y hermanas, cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Soportar el sufrimiento confiando en Dios profundiza la fe, ya que las personas ven cómo Dios utiliza los desafíos para el crecimiento y la fortaleza. 4. Obediencia a la voluntad de Dios. La fe crece cuando las personas actúan según sus creencias, al seguir los mandamientos de Dios, cuando no comprenden el resultado. A medida que las personas dan pasos de fe, Dios a menudo muestra su provisión y guía, lo que aumenta su confianza en Él. Santiago 2:17 dice: La fe por sí sola, si no está acompañada de acción, está muerta. La obediencia fortalece la fe al poner la creencia en práctica. Por ejemplo, la fe de Abraham creció cuando obedeció el mandato de Dios de dejar su tierra natal, sin saber a dónde iba, confiando en las promesas de Dios. Hebreos 11:8. 5. Reflexionando sobre experiencias pasadas. La fe crece cuando los creyentes reflexionan sobre cómo Dios ha obrado en sus vidas en el pasado. Mirar hacia atrás en momentos de intervención divina, oraciones respondidas y bendiciones puede fortalecer la confianza en la capacidad de Dios para actuar en el futuro. El Salmo 77:11 dice: Recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus milagros de antaño. Llevar un diario o compartir testimonios con otros puede recordar a las personas la fidelidad de Dios y cómo Él ya ha estado obrando en sus vidas. 6. Compañerismo con otros creyentes. Pasar tiempo. La comunión con otros cristianos ayuda a que la fe crezca, ya que las experiencias compartidas, el aliento y los testimonios construyen una fe colectiva. Escuchar cómo Dios está trabajando en la vida de otros puede inspirar y fortalecer la fe personal. Hebreos 10:24-25 anima a los creyentes a no dejar de reunirse, como algunos tienen por costumbre, sino a animarse unos a otros. Los grupos pequeños, los estudios bíblicos y los servicios de la iglesia fomentan entornos donde la fe puede ser nutrida por el apoyo comunitario. 7. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel activo en el desarrollo de la fe, al guiar a los creyentes hacia toda verdad, consolándolos en momentos de necesidad y revelando más del carácter de Dios. El Espíritu da a los creyentes sabiduría, paz y seguridad que profundizan la fe. Gálatas 5:22-23 menciona que la fe es uno de los frutos del Espíritu. El Espíritu fortalece la fe al recordar a los creyentes las promesas de Dios y permitirles confiar en Dios de manera más plena. 8. Testimoniar la fidelidad de Dios. Ver la obra de Dios en el mundo o en la vida de otros puede inspirar y hacer crecer la fe, ya sea a través de milagros, oraciones respondidas o vidas transformadas.
Observar las maneras en que Dios interviene fomenta una mayor creencia en su poder y presencia. Juan 20:29 registra a Jesús diciendo: Bienaventurados los que no han visto y han creído. Pero ser testigos de la obra de Dios a nuestro alrededor ayuda a fortalecer la confianza en su capacidad. Compartir testimonios en la iglesia y escuchar historias de fe en libros o medios puede ser una forma poderosa de fomentar la fe. 9. Confía en las promesas de Dios. La fe crece a medida que los individuos se vuelven más conscientes de las promesas de Dios y meditan en ellas. Saber que la palabra de Dios es verdadera y reflexionar sobre las promesas que Él ha hecho da a los creyentes la seguridad de que siempre será fiel. En Pedro 1:2-4 dice: a través de estas cosas nos ha dado sus muy grandes y preciosas promesas, para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Afirmar las promesas de Dios en tiempos difíciles fortalece la fe en su fidelidad. 10. Tomando pasos de fe. Cuando los creyentes están dispuestos a asumir riesgos basados en su confianza en Dios, experimentan su fidelidad de maneras tangibles. Estos pasos de fe, ya sea en relaciones, finanzas o ministerio, abren oportunidades para que Dios se muestre como digno de confianza. Proverbios 3:5-6 anima a los creyentes a confiar en el Señor con todo su corazón y no apoyarse en su propia comprensión. Actuar con fe trae más experiencias de la protección, provisión y guía de Dios, lo que a su vez ayuda a que la fe crezca aún más fuerte. La fe crece a través de un viaje de toda la vida. La fe no crece de la noche a la mañana. Es un viaje mediante disciplinas espirituales, desafíos personales, y la obra continua de Dios en la vida de un creyente. A través de la obediencia, la reflexión, la comunidad y el soportar pruebas, la fe madura y se profundiza, creando una confianza más profunda en la bondad, el poder y las promesas de Dios. Cada paso adelante en la fe abre nuevas oportunidades para experimentar a Dios, lo que a su vez hace que la fe continúe creciendo. La fe puede inspirar a las personas de diversas maneras, afectando no solo las vidas personales, sino también a las comunidades y sociedades. Aquí hay algunas formas clave en las que la fe inspira. 1. Empoderamiento en la adversidad. La fe proporciona fuerza y coraje en situaciones difíciles, motivando a las personas a perseverar a pesar de los desafíos. Cuando las personas creen en poder mayor, pueden enfrentar la adversidad con resiliencia y esperanza. Por ejemplo, la historia de Job en la Biblia demuestra cómo la fe en Dios puede inspirar resistencia durante un sufrimiento inmenso. Job se mantuvo firme en su creencia, inspirando a otros a confiar en el plan de Dios, incluso frente a una pérdida abrumadora. 2. Aliento para ayudar a los demás. La fe a menudo inspira a las personas a servir y ayudar a necesitados. Muchas enseñanzas enfatizan la compasión y servicio, motivando a los creyentes a contribuir positivamente a sus comunidades. Por ejemplo, organizaciones como Hábitat para la Humanidad y bancos de alimentos a menudo son fundadas y dirigidas por individuos cuya fe les inspira a ayudar a los menos afortunados. Este sentido de propósito puede llevar a un impacto y transformación significativos en la comunidad. 3. Creando esperanza y optimismo. La fe puede infundir un sentido de esperanza y optimismo sobre el futuro. Cuando las personas creen que hay un plan mayor en acción, o que la bondad prevalecerá al final, puede llevar a una perspectiva positiva de la vida. Por ejemplo, muchas personas encuentran consuelo e inspiración en las enseñanzas de Jesús, particularmente su mensaje de esperanza y redención, que puede elevar a aquellos que enfrentan la desesperación y la incertidumbre. 4. Cultivando un sentido de propósito. La fe proporciona a las personas un sentido de propósito y dirección en la vida.
Cuando las personas entienden sus creencias como principios rectores, es más probable que persigan sus pasiones y cumplan con su vocación. Por ejemplo, muchas personas se dedican a carreras o trabajos de voluntariado que se alinean con los valores de su fe, lo que lleva a vidas plenas de propósito, que inspiran a otros a buscar sus propios caminos de propósito. 5. Fomentando la comunidad y la conexión. La fe puede unir a las personas, creando un fuerte sentido de comunidad y pertenencia. Las creencias compartidas pueden inspirar la colaboración y la acción colectiva por el bien común. Por ejemplo, las iglesias, sinagogas, mezquitas y otras comunidades basadas en la fe a menudo sirven como centros de apoyo social. Inspirar a los miembros a trabajar juntos por diversas, la justicia social o la ayuda en desastres. 6. Fomentar el perdón y la reconciliación. La fe enseña la importancia del perdón y la reconciliación, inspirando a las personas a dejar de lado rencores y trabajar hacia la sanación de las relaciones. Por ejemplo, muchos líderes religiosos enfatizan el poder del perdón, llevando a las personas a reparar relaciones rotas, inspirando así a otros a buscar la armonía y la paz. 7. Promoviendo una vida moral y ética. La fe a menudo proporciona un marco moral que inspira a las personas a actuar de manera ética y responsable. Se anima a los creyentes a mantener valores como la honestidad, la integridad y la bondad. Por ejemplo, la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Mateo 7:12. Inspira a muchos a practicar la empatía y la compasión en sus interacciones diarias, lo que conduce a una sociedad más armoniosa. 8. Actos de bondad motivadores. La fe puede inspirar actos espontáneos de bondad y generosidad. Los creyentes a menudo se sienten impulsados a compartir sus bendiciones con los demás, reflejando su fe a través de acciones benéficas. Por ejemplo, iniciativas impulsadas por la fe, como las campañas de Págalo hacia adelante, o actos aleatorios de bondad, difunden positividad e inspiran a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de buena voluntad. 9. Construyendo resiliencia. A través del apoyo comunitario, las comunidades de fe brindan apoyo en tiempos difíciles. Inspirar a las personas a apoyarse mutuamente y encontrar fortaleza en la fe colectiva. Por ejemplo, durante una crisis, los grupos de fe a menudo se unen para proporcionar apoyo emocional, físico y financiero, inspirando resiliencia en individuos que pueden sentirse aislados o abrumados. 10. Fomentar el crecimiento personal y la transformación. La fe inspira a las personas a buscar el crecimiento personal, promoviendo la transformación en el carácter y el estilo de vida. Este viaje de crecimiento puede motivar a otros a buscar su propio desarrollo. Ejemplos, testimonios de transformación personal, como superar la adicción o la desesperación a través de la fe, pueden inspirar a otros a creer en la posibilidad de cambio y esperanza. 11. Conduciendo al cambio social. La fe puede ser un poderoso catalizador para la justicia social y el cambio. Muchos movimientos por los derechos civiles, la igualdad y los esfuerzos humanitarios tienen raíces en la fe, creencias. Ejemplo. Líderes como Martin Luther King Jr. se basaron en su fe cristiana para inspirar movimientos no violentos por los derechos civiles, demostrando cómo la fe puede inspirar la acción colectiva por la justicia. El poder transformador de la fe. En resumen, la fe tiene el poder de inspirar a individuos y comunidades, al proporcionar esperanza, fomentar el servicio, y promover la conexión. Y promoviendo la transformación personal y social, motiva a las personas a actuar con propósito y compasión, lo que lleva a un impacto más positivo en el mundo que les rodea.
Ya sea a través de actos individuales o movimientos colectivos, la fe inspira un sentido más profundo de significado y conexión en la vida. Aplicar los aspectos inspiradores de la fe en la vida diaria puede llevar al crecimiento personal, a relaciones más fuertes y a un impacto positivo en los demás. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes seguir para incorporar estos principios en tu vida. 1. Desarrolla una práctica de fe personal. Devociones diarias. Reserva tiempo cada día para la oración, la meditación, o la lectura de textos espirituales para profundizar tu comprensión y conexión con tu fe. Reflexiona sobre tus experiencias. Lleva un diario de tu viaje espiritual. 1. Observa cómo tu fe te ha inspirado o guiado a través de los desafíos. 2. Sirve a los demás. Haz voluntariado. Participa en proyectos de servicio comunitario que se alineen con tus valores, como ayudar en bancos de alimentos, refugios, o organizaciones benéficas locales. Actos de bondad aleatorios. Busca pequeñas oportunidades para ayudar a los demás, ya sea pagando el café de alguien o ayudando a un vecino con las compras. 3. Fomenta las conexiones comunitarias. Únete a un grupo de fe. Participa en comunidades de fe locales, grupos pequeños o actividades de la iglesia para construir relaciones y compartir experiencias con otros que comparten tus creencias. Organiza eventos comunitarios. Considera organizar eventos que reúnan a las personas por una causa común, como una recaudación de fondos benéfica o una limpieza comunitaria. 4. Practica el perdón. Reflexiona sobre tus relaciones. Identifica cualquier rencor o conflicto no resuelto en tu vida. Usa tu fe como guía para buscar el perdón o hacer las paces. Cultiva la empatía, trabaja en entender las perspectivas de los demás, y muestra compasión, incluso en situaciones desafiantes. 5. Vive tus valores. Toma de decisiones éticas. Toma decisiones que se alineen con tus creencias, ya sea en tu vida personal, profesional o social. Deja que tu fe guíe tus acciones y decisiones. Modela la bondad. Demuestra integridad y bondad en tus interacciones con los demás. Sé un ejemplo vivo de los valores que aprecias. 6. Anima a los demás. Comparte tu historia. Habla sobre tu trayectoria de fe y cómo te ha inspirado a superar desafíos. Tus experiencias pueden animar a otros a explorar su propia fe, apoyar a sus compañeros, ser una fuente de aliento para amigos y familiares, ayudándoles a encontrar fuerza y esperanza en tiempos difíciles. Participa en el aprendizaje continuo, estudia materiales basados en la fe, lee libros, asiste a conferencias, o tomar clases sobre temas relacionados con tu fe para profundizar tu comprensión y ampliar tu perspectiva. Busca mentoría. Conéctate con un mentor o líder espiritual que pueda proporcionar orientación y sabiduría mientras exploras tu camino de fe. 8. Toma acción por el cambio social. Aboga por la justicia. Involúcrate en iniciativas que promuevan la justicia social, la igualdad y los esfuerzos humanitarios. Usa tu voz para hablar en contra de la injusticia. Participa en campañas. Únete o apoya organizaciones que se alineen con tus valores de fe y trabajen por cambios sociales positivos. 9. Construye resiliencia. Enfrenta los desafíos con fe. Cuando enfrentes dificultades, recuérdate a ti mismo tu fe y la fuerza que te proporciona. Usa estos momentos como oportunidades para crecer. Practica la gratitud. Reflexiona regularmente sobre los aspectos positivos de tu vida y las formas en que tu fe te ha apoyado en los desafíos. 10. Mantente abierto al crecimiento. Esté dispuesto a cambiar. Reconozca que la fe es un viaje y esté abierto a evolucionar sus creencias y prácticas a medida que adquiera nuevos conocimientos. Acepte nuevas experiencias. Sal de tu zona de confort, participando en actividades o grupos que desafíen tus perspectivas y fomenten el crecimiento personal. Incorporar la fe en tu vida diaria puede inspirarte a ti y a quienes te rodean.
Al tomar pasos intencionales para servir a los demás, fomentar la comunidad y vivir tus valores, puedes crear un impacto positivo en tu vida y en la vida de los demás. Recuerda que aplicar la fe no se trata solo de creencias, sino también de acciones que demuestran tu fe a través de la bondad, el servicio, y un compromiso para hacer del mundo un lugar mejor. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides dar me gusta, suscribirte, y compartir este video para inspirar a otros en su camino con el Señor.